Noches, bienvenidos. Me da gusto saludarles en esta ocasión. Permítanme presentarme antes que nada. Mi nombre es Javier de la Garza y quiero platicarles muy brevemente algunos aspectos sobre quién soy yo, para los que no tengo el gusto de conocer. Puedo ver aquí en la lista que hay personas, amigos queridos, gente conocida de hace mucho tiempo, y también hay personas que apenas voy a tener el gusto de convertirlos en amigos, si así me lo permiten. Yo fundamentalmente tengo dos grandes experiencias en mi vida. La primera de ellas es, soy consultor de empresas. Yo estudié ingeniería en sistemas computacionales hace muchísimos años atrás y me he dedicado a trabajar en empresas en la industria de tecnología de información por muchos años. Y actualmente en esa parte de mi vida soy consultor de empresas, capacitador en empresas, coach certificado. Y por otro lado, tengo otra parte de mi vida, otro aspecto en el cual soy un buscador. La mayor parte de mi vida me he dedicado a buscar respuestas a preguntas fundamentales, preguntas elementales de la vida, pero que yo considero, a mi juicio, y supongo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, preguntas trascendentales. Creo que es importante comprender que tenemos un sentido de vida en nuestra existencia actual que tenemos que atender hoy más que nunca. He estado en el camino de la búsqueda por muchísimos años y me he asomado a diferentes filosofías, a diferentes corrientes de pensamiento, a diferentes teorías sobre el desarrollo humano, y he pasado por escuelas de las ciencias más avanzadas o vanguardistas como la física cuántica, hasta escuelas más tradicionales o filosofías milenarias como el budismo tibetano, o escuelas como el sufismo en el Islam, etcétera. En fin, creo que en todo ese proyecto, en todo ese trayecto de mi vida, he buscado simplemente responderme a una pregunta: ¿quién soy y qué hago aquí? Y curiosamente, en los tiempos actuales, y aquí es donde viene ya a colación la razón por la cual tú y yo estamos platicando esta noche, se presenta una extraordinaria oportunidad para abrir esta reflexión. Hemos decidido llamar este curso gratuito el trascender, a la práctica de trascender en tiempos de reto, en tiempos de crisis, porque me parece que eso es lo que estamos viviendo, tiempos de crisis. Pero la palabra crisis, contrariamente a lo que muchos pensamos, no tiene una connotación negativa. Para nosotros no la tiene. La palabra crisis es una gran área de oportunidad. Es un momento de decisión que tú y yo tenemos que tomar en nuestra vida. ¿Y la decisión en qué consiste? En seguir pensando y seguir viviendo en los términos en los cuales crecimos desde pequeños y fuimos educados en el seno de la familia, en la escuela, el paradigma que hemos adoptado como nuestra realidad y a la cual nos hemos adaptado para buscar nuestro sentido de felicidad o de nuestro sentido de realización. O sencillamente ver cómo este paradigma hoy en día, de una manera u otra, se está colapsando. Están cambiando muchas cosas y estarás de acuerdo conmigo. Están cambiando cosas en todos los terrenos. Esta es una segunda versión de esta misma conferencia que yo di hace 3 años atrás, justamente cuando empezaba la pandemia, y que platicando con amigos y con familiares nos compartían pues las grandes inquietudes, las grandes incertidumbres que estaban empezando a vivir, los grandes temores o ansiedades. Y me pareció importante querer compartir un punto de vista diferente. Por eso se llamó y se sigue llamando a esta conferencia o esta primera sesión dentro de este curso gratuito, la mirada más allá de la crisis. Porque yo decía en aquel entonces, tenemos una forma de ver las cosas. Podemos ver las cosas como las estamos enfrentando, como nos las están vendiendo las noticias, la televisión, el radio, los medios, las redes sociales. Tenemos esa forma de ver las cosas.
o tenemos la posibilidad de ver más allá. Y es ahí donde se puso interesante el asunto. En aquel entonces, yo recuerdo hace 3 años atrás, yo hablaba y yo le proponía a la audiencia que lo que estábamos viviendo era algo muy conmocionante, era algo que era muy amenazante en muchos sentidos, porque a los que estamos en esta generación o los que vivimos hoy en día en el mundo, no nos había tocado vivir una pandemia. Habíamos vivido la experiencia de estudiar que en 1918, a principios del siglo XX, había existido una gran pandemia, la pandemia española, la gripe española. Pero nosotros no teníamos idea de lo que era una pandemia de esta magnitud. Habíamos vivido la influenza unos años atrás, pero nada más. Pero el hecho de que se cerrara el mundo, el hecho de que nos tuviéramos que encerrar todos en nuestras casas y parapetar y no asomar la nariz para nada, eso era algo que no tenía precedente para todos. Entonces, mucha gente se consternó, se preocupó. Y la preocupación no era solamente por el hecho de me puede tocar a mí y me puedo morir, sino también se está muriendo mi forma de vida. Estoy viviendo una gran amenaza, un gran riesgo. Y es ahí donde yo sentí que era importante que nos abriéramos una reflexión diferente. Bueno, han pasado 3 años y esos 3 años nos han dado grandes lecciones de vida. Y en esos 3 años el mundo completo ha cambiado. Ha cambiado la forma en la que trabajamos en las empresas, han cambiado nuestros valores, han cambiado nuestros principios, ha cambiado aquello que nosotros consideramos importante en nuestra vida. Probablemente para muchísimas personas en el mundo ha aparecido una enorme posibilidad de reevaluar lo que es importante en su vida. Y probablemente podríamos enumerar con los dedos de una mano y hasta nos sobrarían dedos aquellas cosas que consideramos como importantes. Antes considerábamos importantes el trabajo, el status quo, las posesiones materiales. Todo ese tipo de cosas eran importantes para nosotros. Hoy probablemente ya no es tanto. Hoy probablemente son 2 o 3 aspectos centrales de tu vida los que verdaderamente te llaman la atención. Y en ese sentido, seguimos viviendo una crisis. ¿Por qué? Porque hoy ya no hablamos tanto de pandemia. Hoy es poca la gente que sale con cubrebocas a la calle. Sin embargo, hay gente que se sigue enfermando. Pero ya no hablamos o ya no escuchamos tanto los problemas de gente que está falleciendo, los hospitales que están saturados. Hoy empezamos a escuchar otro tipo de conversaciones. Hoy aflora una nueva crisis, una guerra en Europa y una guerra en la cual pues se escuchan tambores de guerra en diferentes partes del mundo. Y hay conversaciones inquietantes al respecto. Hoy se habla de una crisis económica fuerte a nivel mundial, una crisis financiera. Hoy se sigue hablando de una crisis climática. Hoy estamos hablando de otro tipo de retos. Y probablemente para ti y para mí también han cambiado por el hecho de que cambian nuestros valores y las cosas que son importantes, han cambiado nuestras prioridades y eso nos lleva a vivir una especie de crisis. Tú y yo estamos en un espacio de reflexión. Entonces, por un lado, esta conferencia, esta primera sesión de este curso gratuito se llama La mirada más allá de la crisis. Y la propuesta concreta es, ¿cómo podemos hacerle? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar nuestra mirada? Porque si seguimos con la mirada que adoptamos hace años atrás, probablemente vamos a estar experimentando lo que conocemos como sufrimiento. Pero si cambiamos nuestra mirada más allá, y hay que entender qué quiere decir más allá de la crisis, tal vez nos abramos a un espacio, a un horizonte diferente de posibilidades. Y eso es lo que te quiero poner en la mesa. Eso es lo que quiero poner a tu consideración. El hecho de que seamos capaces de trascender. Pero para trascender
queridos amigos, tenemos que comprender que debe existir un propósito. A mi juicio, y espero que estés de acuerdo conmigo, existen diferentes tipos de personas que le están dando la cara a la situación actual, al mundo que estamos viviendo, a un mundo de digitalización, de vivir con computadoras por todos lados, de vivir conectados a las redes sociales, de ya no conversar entre nosotros uno a uno, como lo hacíamos probablemente en una generación o dos generaciones atrás, sino ahora estamos constantemente chateando y estamos poniendo iconos para representar nuestras emociones, para representar nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras ansiedades. Probablemente los tiempos han cambiado al punto de que tenemos formas mucho más eficientes de comunicarnos, pero nos comunicamos menos. Estamos solos, rodeados de gente. Y esa es una crisis importante que probablemente estamos viviendo a nivel personal la mayoría de los seres humanos. Entonces, hoy estamos viviendo retos de otra naturaleza y tenemos que ante esos retos replantearnos cuáles son nuestros propósitos de vida. El para qué, no el por qué, sino el para qué. Típicamente cuando a una persona se le pregunta, ¿cómo estás? Y te dice, estoy bien, o estoy enojado, o estoy enojada, o estoy molesta, o estoy triste, o estoy frustrado. Tú le preguntas, ¿para qué estás enojado? Y probablemente la pregunta no hace sentido. ¿Cómo que para qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? Estoy enojado por el gobierno, estoy enojado con mi pareja, estoy enojado con mis amigos, estoy enojado con el mundo. Y nos remitimos de alguna manera, alguna forma de justificación o explicación lógica, explicación racional de por qué estás enojado. Pero la pregunta sabia, la pregunta trascendental no es por qué estás enojado, sino para qué. Y el para qué nos remite a comprender cuál es el sentido que tú estás buscando, cuál es el propósito que pretendes alcanzar con ese estado emocional. Probablemente en muchas ocasiones ese tipo de preguntas no nos las hacemos, porque siempre nos remitimos al pasado. Y lo importante es que comprendamos de que debe haber un propósito. La mirada más allá de la crisis o trascender en tiempos de crisis, en una primera instancia, obedece a que tú te hagas una pregunta y te la respondas. Hoy, en los primeros meses del 2023, en el contexto de lo que tú estás atestiguando, de lo que tú estás enfrentando, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué quieres lo que quieres? Y son preguntas rápidas que probablemente no tengan una respuesta tan rápida. Probablemente nos hace pensar. Probablemente nos podría producir un poquito de hipo mental el querer responder ¿para qué? Pero esa es la pregunta importante, porque esa pregunta nos lleva a un propósito. Los seres humanos tenemos diferentes propósitos y lo importante es comprender cuál es el propósito que tú tienes, cuál es el propósito que yo tengo. Y que comprendamos si esos propósitos sirven al bien común, al mayor y al gran bien de la comunidad, de la humanidad, o es un propósito que sirve meramente a tu ego, a tus razones personales, tus razones egoicas. Eso es lo que es importante que comprendamos. Es importante que comprendamos que existen diferentes tipos de personas, como yo comentaba, que están atendiendo a esta situación o la están enfrentando. Hay algunos que tienen un propósito personal de, como se dice coloquialmente, jalar agua para su molino. Mira, mientras yo esté bien, mientras yo esté ganando dinero, mientras yo tenga salud, no me importa el mundo, no me importa lo demás. Por otro lado, hay otro tipo de personas que tienen otro tipo de propósitos. Y dices, a ver, ¿de qué manera puedo aportar? ¿De qué manera puedo colaborar? ¿De qué manera puedo servir? Cualquiera que sea tu propósito, probablemente esta reflexión que estamos haciendo el día de hoy puede ser interesante. Los tiempos de crisis que estamos viviendo son tiempos de cambio.
Y aquí tenemos que tomar esa decisión, como te comentaba yo. O nos aferramos violentamente a querer mantener nuestro status quo, nuestra forma de vida, aquello con lo que hemos crecido y todo lo que hemos construido y lo que son nuestras posesiones, nuestros valores, nuestros sistemas de creencias, nuestros dogmas, de los cuales muchos de ellos están colapsando. Muchos de ellos, muchos de estos principios o estas cosas que tú consideras valiosas en tu vida están siendo amenazadas en un contexto o en otro, a nivel financiero, a nivel social, a nivel climático, a nivel personal, a nivel laboral. Muchas cosas están cambiando. O nos preguntamos qué podemos hacer diferente y para qué querríamos hacer algo diferente. Es ahí donde se pone interesante el momento que tú y yo estamos viviendo. Creo que eso es lo que vale la pena reflexionar. Vivimos lo que en ciencia se conoce como una época de caos, un periodo de caos. Estamos en caos. Y la palabra caos puede ser amenazante, puede ser atemorizante. Estamos en un caos, estamos en una etapa de desorden. Pero yo te diría, no hemos de preocuparnos tanto, sino de más bien ocuparnos. Ocuparnos porque la palabra de caos está en el contexto de un proceso que tanto la ciencia como la psicología, como la filosofía han estudiado por muchísimos, muchísimos años atrás. Y lo que comprendemos nosotros es de que vivimos en un pendular, vivimos en un ir y venir. Y así como pasamos de una primavera a un verano y llegamos a un invierno y luego pasamos otra vez a la primavera, vivimos ciclos. Así estamos viviendo un ciclo de pasar de un orden a una etapa de caos, a una nueva etapa de un nuevo orden. Este orden que es incipiente, que está en ciernes, es el que nos interesa observar y nos interesa reflexionar de qué manera podemos aportar un granito de arena a ese cambio. Pero también probablemente tú te sientas que estás en una experiencia de caos, que tu vida ya no tiene mucho sentido, has perdido el sinsentido. Yo he platicado con gente, me dice, ¿sabes qué, Javier? No tengo ya un sentido de vida, no me interesan muchas cosas. Me siento que estoy en un estado de enojo, de frustración, de cansancio, de desesperanza. Y hay otras personas que dicen, yo al contrario, yo me siento muy bien, me siento en plenitud total. Para unos y para otros yo te diría felicidades. Si tú te encuentras en un estado de caos, de desesperanza, de frustración, felicidades. ¿Por qué? Porque estás en una posibilidad de cambio extraordinaria. Y si tú te encuentras en una posición en la que dices, en mi vida todo está perfecto, todo está en orden, felicidades también. Disfrútalo y disfrútalo mientras lo tengas, porque los tiempos siguen cambiando. Entonces, lo que es importante que comprendamos es de que ese caos y ese orden es un pendular constante. Y la historia de la humanidad se ha marcado por esto, por ese ir y venir. Estamos en un caos en el cual se están colapsando muchos conceptos, muchos valores, cosas que nosotros consideramos importantes en nuestra vida ya no están presentes. Otras cosas siguen presentes, pero ya no son tan importantes para nosotros. Y eso nos preocupa, porque caemos en una incertidumbre. ¿Y ahora qué es valioso para mí? ¿Qué es importante para mí? Y ahí es donde detona una búsqueda. Y eso es lo que es importante. La revista National Geographic en el año 2020, en el contexto de todo el caos que se veía venir y que estábamos viviendo ya por la pandemia, por la guerra, por los terremotos, las inundaciones y todo lo que nos avientan las noticias día con día, hablaba de una proyección a futuro. Esta revista decía, a ver, proyectémonos al año 2070. Y en el 2070, la revista sacaba un número diciendo cómo perdimos al planeta o cómo ganamos o cómo recuperamos al planeta. Porque estamos en esa coyuntura de perder al planeta. Estamos en sequías sin precedente.
terremotos como el que hubo en Turquía hace relativamente poco, la guerra fratricida que se está llevando a cabo en Ucrania, las amenazas de guerra que hay en diferentes puntos en Europa, en Asia, entre las potencias mundiales. Por primera vez desde los años 60 se vuelve a hablar de las crisis nucleares. Pero no estoy diciendo todo esto con un sentido fatalista. Por favor, no permitas que me exprese mal. No estoy siendo fatalista, al contrario. Estoy diciendo, somos bendecidos en el sentido que tenemos la oportunidad de vivir una de las épocas históricas de la humanidad más trascendentales. Y aquí tú tienes una opción, o ser testigo nada más observando pasivamente en las noticias o ser partícipe. Y la pregunta es, ¿cómo puedes tú participar en todo esto, en estos foros? Pero más que en estos foros, tal vez yendo a marchas, como han habido marchas en México, ¿sí? Para manifestar su oposición a los sistemas políticos. Y hay unos que son de un partido y otros que son de otra facción política. Y siempre ha existido eso en la humanidad y siempre va a seguir existiendo, la polarización de puntos de vista. Eso no es extraño y no nos debe de preocupar. Lo que es importante es de que se están polarizando más las sociedades y en ese acto de polarizarse se están desgarrando los tejidos sociales. Y es ahí donde tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Lo que es importante que comprendamos entonces es de que tenemos una enorme, enorme oportunidad de trascender. ¿Pero qué es trascender? Yo te haría esta pregunta en este momento. ¿En qué consiste el acto de trascender? Probablemente trascender es dejar un rastro, dejar un recuerdo tras de ti. Puede ser. Pero trascender es simplemente, en un contexto muy particular, que es el que nos llama la atención en este foro, trascender es la capacidad de vivir todo este proceso, traspasarlo, pero devenir diferentes. Que tú te puedas convertir en una persona diferente, con una mirada distinta de la vida. Que tú puedas replantearte nuevos valores, que ya no estén sustentados esos valores en las posesiones, en el bienestar material, o en el bienestar social, o en una seguridad aparente, sino que tú puedas devenir diferente porque tú estás internalizando tus valores. Porque como decían algunos autores de hace algunos años atrás, es muy probable que tú y yo hemos estado viendo en la dirección equivocada por mucho tiempo. Hemos estado viendo hacia afuera y hemos estado suponiendo, nos hemos estado imaginando que las respuestas a nuestra vida siempre van a estar afuera. Y en la medida que nosotros tengamos y que seamos y que hagamos y que poseamos, en esa medida vamos a alcanzar nuestro sentido de realización o nuestra mejor experiencia de felicidad. Todo eso se está colapsando. Y cuando pierdes todo eso, tienes dos opciones. Una de dos, te aferras a eso y luchas por rescatarlo, luchas por regresar a tu zona de confort, y eso va a ser un esfuerzo estresante para muchos, o sencillamente dices, probablemente es tiempo de soltar eso y de abrirnos al cambio. Y en vez de seguir viendo hacia el exterior, empezar a ver hacia el interior y ver qué son las cosas que verdaderamente son importantes en tu vida. ¿Cuáles son los valores que verdaderamente quieres honrar a partir de hoy en adelante? Eso es donde yo creo que se puede poner muy interesante en tu vida. Ahí es donde podemos cambiar. Entonces, el acto de trascender, me parece, es una enorme oportunidad que tenemos de devenir diferentes, de cambiar nuestra mirada. ¿Por qué es importante cambiar nuestra mirada? Simplemente podríamos pensar, cambiar nuestra mirada, pues es irrelevante, es superficial, pero yo te diría no. Hay un proverbio antiguo de las filosofías orientales que dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y esto probablemente puede ser debatible para algunos de ustedes, porque dices, no, no estoy de acuerdo contigo. Existe una
realidad, una realidad fuera de mí y que solamente yo la estoy percibiendo. Y yo te podría decir sí y no. Hoy en día se están colapsando los paradigmas científicos con respecto a lo que es esa presunta realidad absoluta a la que todos nos debemos de suscribir. Y la física cuántica nos habla de que son experiencias perceptuales, más que nada, y empieza a coincidir, a converger en esta propuesta de este proverbio antiguo. Vemos las cosas como somos, vemos las cosas a través de nuestros filtros mentales, a través de nuestros filtros emocionales. Tenemos una serie de filtros y vamos procesando, vamos filtrando, si me lo permites decir así, esa realidad absoluta y la interpretamos de una manera ya muy particular. El problema consiste en que no nos damos cuenta que estamos interpretando esa realidad. Entonces, probablemente la realidad que tú estás percibiendo va a ser tarde que temprano un tanto cuanto distinta a la realidad que yo estoy percibiendo. Y sin embargo, en algo vamos a coincidir tú y yo. Y va a ser en el hecho que los dos estamos percibiendo la realidad. Vamos a afirmarlo categóricamente. Estamos percibiendo la realidad. Sin embargo, no nos estamos dando cuenta que esa realidad que tú percibes es distinta a la mía. Luego, entonces, ahí es donde empezamos a caer en la conclusión de que uno de los dos está mal. O tú estás mal o yo estoy mal. Y desde mi punto de vista, yo digo lo más probable es que tú eres el que estás mal porque yo estoy viendo la realidad. ¿Y tú qué dices? Exactamente lo mismo. No, Javier, tú eres el que estás mal. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Entonces, es sumamente importante que comprendamos cómo estamos mirando. Por eso, el acto de mirar es una práctica extraordinariamente poderosa. Y podemos ahora abrirnos a una mirada diferente, a una mirada más allá de la crisis. Lo que es importante es que comprendamos, y es aquí donde vienen las diferentes propuestas de esta práctica, de este curso gratuito que te estoy ofreciendo el día de hoy y que empieza hoy y que va a continuar por las próximas 5 semanas, ¿sí? Es de que tenemos una serie de opciones. La primera de ellas, y es la que voy a desarrollar en la próxima sesión del próximo martes 21 de marzo, y se llama la conferencia de Viviendo Libres, es la práctica de comprender y reconocer que nuestra mirada fundamentalmente está constituida por dos grandes conceptos, por apegos o constructos mentales que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra historia y que constituyen justamente esa mirada. Apegos, apegos. Estamos apegados a una serie de cosas. Estamos identificados. Nuestro sentido de identidad está correlacionado íntimamente con una serie de creencias. En algunas corrientes científicas le llaman esas creencias particularmente creencias limitantes, porque nos limitan, nos cierran nuestro campo de percepción, nos cierran nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de atender, nuestra capacidad de ser mucho más livianos, mucho más flexibles con nuestra mirada. Y decimos, las cosas son de este modo. Y no nos abrimos a escuchar otros puntos de vista. Entonces, esa reflexión de empezar a reconocer cuáles son tus apegos o cuáles son tus creencias limitantes, te va a dar la capacidad de expandir tu campo de visión y ver probablemente cosas que hoy no estás viendo, no porque no estén ahí, sino porque tú has elegido no verlas, porque tú dices las cosas son de este modo. Y existe un proceso psicológico muy interesante de retroalimentación. Algunos psicólogos, neurólogos le llaman este fenómeno escotoma o la capacidad de discriminar a través de la mirada. El ojo escoge lo que quiere ver. Tu mente, tu cerebro escoge y discrimina lo que quiere ver y lo demás lo desecha. Y los científicos le llaman esto tener mirada de túnel, porque solamente vemos a través de un túnel y todo lo que está fuera del túnel no lo vemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a abrir una reflexión
para identificar y reconocer explícitamente los apegos que tenemos y las expectativas que tenemos, unos proyectados al pasado y otros proyectados al futuro. En esa medida nos estamos abriendo, te estás abriendo a una mirada mucho más amplia, y eso te da un campo de mayor liviandad y de mayor libertad perceptual. En la medida en la que tú te des cuenta que eso es un apego, es algo a lo que te estás aferrando, algo a lo que te estás identificando, con lo que te estás identificando, y dices, elijo soltarlo, vas a vivir más liviano, vas a vivir con una liviandad, con una frescura irreconocible. Vas a decir, wow, como que me siento con menos peso, como que veo las calles más brillantes, más luminosas, como que ya no me preocupan tanto las cosas que antes me preocupaban. Puedo descansar. Y esto tiene un efecto de retroalimentación sumamente importante, porque en la medida que tú sueltas apegos y sueltas ansiedades o expectativas, eso genera en el cerebro otro tipo de sustancias, por llamarlo así, formalmente hormonas o neurotransmisores, que le mandan mensajes equivalentes a todo tu cuerpo. En la medida que tú vives un estado de liviandad, tu cuerpo vive un estado de relajación. En la medida que tú vives un estado de estrés, tu cuerpo registra a nivel orgánico, a nivel celular, un estado de angustia, de estrés, que se traduce tarde que temprano en alguna forma de enfermedad. Se están haciendo muchísimos estudios en diferentes universidades de todo el mundo sobre una nueva ciencia que se conoce como psiconeuroinmunología. Y probablemente de una manera muy concreta yo te podría decir, lo que esta ciencia propone es de que tus estados mentales y tus estados emocionales construyen neurotransmisores específicos, hormonas que se arrojan al torrente sanguíneo y producen diferentes reacciones. La más común es lo que se conoce la adrenalina y por otro lado lo que se conoce como la hormona del estrés, que es el cortisol, y que sirve en un contexto específico para responder a situaciones de emergencia, en lo que se conoce como los estados de lucha o de huida, que son estados primitivos de tu cerebro para poder protegerte. Y eso es algo bueno, porque muchas veces tú te tienes que proteger o tienes que esforzarte. Pero cuando tú vives en un estado constante de ansiedad, tú te mantienes en un estado de lucha o huida y por consiguiente sigues generando cortisol. Y el cortisol se mantiene en tu torrente sanguíneo y entonces tus sistemas de regeneración o de recuperación o de sanación a nivel cerebral momentáneamente están bloqueados porque tú te encuentras en un estado de aparente urgencia. Tu cuerpo no se regenera, no se reconstituye, no se sana y empiezas a enfermarte. Cuando tú entras en un estado de liviandad y sueltas esos apegos y sueltas esas expectativas, esas ansiedades, vives más liviano. Y poder decirlo así, no me importa, lo que vivo es el momento presente y en este momento tú y yo estamos bien. Y quiero que lo sientas conforme me escuchas. Tú estás bien en este instante. En este instante no te falta nada. Cuando tu mente se proyecta al futuro y dices, no, yo no, ¿cómo crees que estoy bien, Javier? Hay este y este y este y este problema y tengo estos retos y estas amenazas. No, no estoy bien. Ahí empiezas a generar cortisol y empiezas a generar ansiedad. Y es un círculo vicioso y es una espiral descendente. Pero cuando tú dices, a ver, el futuro no existe, el pasado no existe, lo único que existe es ese instante. Y en ese instante yo estoy bien, ahí empiezas a soltar y empiezas a generar otro tipo de sustancias a nivel cerebral, otro tipo de neurotransmisores, endorfinas, que nutren a tu cuerpo y le mandan un mensaje de liviandad. Y el cuerpo se empieza a reconstituir, se empieza a sanar por sí solo. Esto es sumamente importante. Científicos europeos escribieron un libro maravilloso que se llama La enfermedad como camino, en la que proponen, el cuerpo nunca se enferma, lo que se enferma es la mente. Y esto es debatible, yo lo sé que me estás escuchando, que me puedes decir, espérame, yo soy médico, yo soy psicólogo. No es cierto, el cuerpo sí se enferma. No, espérame.
Comprendo que el cuerpo finalmente refleja la enfermedad como consecuencia, como efecto de estados emocionales o estados mentales previos. Entonces, en esta conferencia, en esta siguiente sesión, yo te voy a platicar cómo vivir de una manera mucho más liviana, con un corazón, como dicen en el budismo, con un corazón liviano. Soltar tus apegos, liberarte de tus creencias limitantes y soltar tus expectativas y vivir más el presente. Pero también es importante, como yo te comentaba, el vivir un propósito, un para qué. Y ese para qué lo vamos a ver en la siguiente sesión del 23 de marzo, en una conferencia que se llama La Flecha en el Blanco. Y la flecha en el blanco es una metáfora del oriente, del Japón antiguo, en la cual la arquería japonesa, como un arte marcial, practicaba el tiro al blanco con flecha. Y es interesante la metáfora porque los arqueros ancestrales, los samuráis, los artistas marciales, decían, yo no tiro la flecha con el propósito de que peguen un blanco, y yo no calculo la velocidad o la tensión del arco, yo simplemente veo la flecha en el blanco, ya la veo como una intención. Entonces, en la medida en la que tú y yo seamos capaces, con toda la fuerza de nuestra mente, con toda la fuerza de nuestro corazón, envisionar el para qué de que te estoy hablando, ese para qué que te va a llevar a trascender más allá de la crisis, tú vas a tener el arte marcial de la flecha en el blanco, el poder de la intención consciente, el poder de la manifestación, el poder de la plenitud y de la realización en el aquí y en el ahora. Comprendiendo que vivir en el presente es vivir en incertidumbre, porque no sabes qué es lo que va a pasar mañana, pero por otro lado, vives en un estado de liviandad en el que dices, yo elijo estar bien, yo estoy bien. Y eso es la flecha en el blanco. El poder de la intención y de la aceptación consciente, que es extraordinariamente importante que lo vivamos hoy en día más que nunca, porque muchos seres humanos han perdido ese sentido. ¿Para qué estoy aquí? Ya no me interesa. Desmotivación, cansancio, desgaste. He estado mucho tiempo en la lucha, en la brega de trabajar y pagar y volver a trabajar, y ya no sé para qué. No, espérame, replanteemos de una manera fresca nuestro sentido de vida, nuestro para qué y nuestro propósito. Y lo más importante, alinear ese propósito a un propósito mayor, a una razón mayor, porque es tu oportunidad y es la mía de trascender. Es importante que comprendamos que para efectos de poder tener esa flecha en el blanco, no lo podemos hacer desde el proceso racional. No lo podemos hacer desde el intelecto. El intelecto es una máquina que, como dicen algunos místicos, el intelecto es un excelente sirviente y es un pésimo amo. Y por decirlo así, si me lo permites, lamentablemente en el paradigma cultural que hemos nacido, crecido y que seguimos viviendo, le rendimos culto al intelecto como el recurso más poderoso de la humanidad. Y yo creo que es uno de los errores crasos que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo hoy en día de guerras, de pandemias, de desgaste social, porque vivimos en el intelecto y se nos ha olvidado entrar en un espacio vivencial que es mucho más profundo, es mucho más poderoso y es mucho más consciente, que es el espacio del corazón. Y no lo estoy diciendo de una manera romántica o poética. Existe también hoy en día ya una nueva ciencia que se llama neurocardiología. Y esta ciencia propone que el corazón humano, aparte de ser la bomba que empuja la sangre a todo el cuerpo, tiene una característica que relativamente hasta hace poco se descubrió: tiene neuronas. Y tiene una capacidad de razonamiento, una capacidad de pensamiento. Tu corazón piensa. Y es curioso porque se han hecho experimentos sumamente interesantes en los cuales se ha descubierto que el corazón tiene una conexión a través del nervio vago, del sistema nervioso simpático, con el cerebro. El nervio vago se conecta con muchos órganos de tu cuerpo,
y se conecta con el corazón. Y el cerebro le envía información al corazón, pero lo más importante del asunto es de que el corazón le envía también información al cerebro. Y lo que se ha descubierto es de que la información que el corazón le envía al cerebro es por mucho superior a la información que el cerebro le envía al corazón. Pero nuestro paradigma, tú y yo no estamos acostumbrados a vivir la experiencia del corazón. Hoy tenemos la oportunidad de conectar con ese espacio de sabiduría que se llama tu intuición, a través de lo que se vive como la coherencia del cerebro con el corazón. Y esto es lo que yo te voy a compartir en la tercera conferencia, que se llama Encuadrando el Círculo. Cómo vivir la experiencia desde tu cerebro a tu corazón. Cómo conectar con la inteligencia del corazón y cómo empezar a escuchar tu voz interior. Te decía yo hace un ratito, hemos estado viendo en la dirección equivocada, hemos estado queriendo resolver nuestra vida mirando hacia afuera, cuando en realidad la respuesta está en mirar hacia adentro. Eso es lo maravilloso, eso es lo grandioso. Tienes hoy la oportunidad pragmática, científica, sustentada documentalmente de acceder a tu corazón. Y te voy a dar toda esa información. Te voy a compartir muchas reflexiones en estas conferencias y en los talleres y cursos que estamos impartiendo, donde vamos a aprender a vivir esa práctica. Una vez de que tú te encuentras en ese proceso, vas a tener la posibilidad de reconocerte a ti mismo de una manera diferente. Te puedes reconocer en tus patrones de conducta, porque vivimos una especie de máscara. Vivimos una especie de estructura de creencias, un sistema de creencias que metafóricamente la llamamos la máscara que todos portamos. Y en una siguiente conferencia que se llama Cruzando el Umbral, yo te voy a compartir una de las teorías más bellas, más profundas y más poderosas, que es la teoría del eneagrama de la personalidad. Y el eneagrama es una corriente de pensamiento poderosísima que emana de una corriente todavía más antigua, que es la escuela del Cuarto Camino y que viene de Asia Central, del sufismo. El sufismo es la filosofía que se encuentra en el centro de la religión del Islam, la religión de los musulmanes. Toda la filosofía de Asia Central es maravillosa, es mística, es poderosísima. Y de ahí deriva este conocimiento, lo que se conoce como la práctica del recuerdo de sí, que tú recuerdes quién eres, pero no como mujer, no como hombre, sino como alma, como conciencia. Porque la propuesta de esta escuela es que de alguna manera, por una serie de razones que yo te voy a compartir en estas conferencias, nos hemos olvidado de quiénes somos. Hemos caído en una especie de olvido. Se ha caído un manto, un velo sobre nuestro rostro y ya no nos podemos ver. Es menester levantar ese rostro, ese velo, para poder descubrir de nuevo en ese recuerdo de sí quién eres. Y la escuela del eneagrama propone fundamentalmente que existen tres formas en las que tú puedes ver la vida. La primera forma es interpretar y relacionarte y negociar tu vida a través de tu intelecto. Y hay gente que vive a través de lo que piensa, lo que razona, lo que siente, ¿sí? Y desde ahí toma sus mayores decisiones de vida. Hay otras personas, por el contrario, que privilegian sus emociones y sus sentimientos y las grandes decisiones de su vida las toman desde lo que están sintiendo. No piensan tanto, no analizan tanto, como más bien sienten. Y finalmente existe otro tipo de personas que viven a través de lo que se llama la inteligencia corporal. Viven a través de ese instinto, esa intuición. Como se dice coloquialmente, la vida les late. Toman las grandes decisiones no porque las razonaron, no porque las sintieron, sino porque sintieron, vivieron, como que concluyeron de que así tenía que ser. Pero no tienen una explicación de por qué o para qué. Dices, es por allá. Pero a ver, explícame por qué es por allá. No lo sé. Simplemente sé que es para allá. Y por lo general estar en lo correcto. Es maravilloso. Son tres caminos que propone esta escuela.
Y el fundador de esta escuela, bueno, el precursor de la escuela del Cuarto Camino, fue uno de ellos, un ruso que se llamó George Ivanovich Gurdjieff. Él proponía que existían tres caminos. Él y otro gran buscador que se llamó Ouspensky hablaban de que es el camino del monje, el que siente, el camino del monje, el que está en el corazón, el camino del yogi, el que piensa, y el camino del fakir. Son tres caminos, pero que existe un cuarto camino, y es el camino del ser integrado, el que piensa cuando tiene que pensar, el que siente cuando tiene que sentir, y el que actúa cuando tiene que actuar. Y la propuesta de esta escuela justamente es eso. ¿De qué manera, primero, te puedes reconocer y descubrir la máscara que portas de tu ego, de tus apegos, de tus creencias limitantes, de tus constructos mentales que tú adquiriste desde el mismo momento en que tú naciste hasta el día de hoy? Y vas a comprender de esta manera cómo es de que has estado comportándote, te va a hacer mucho sentido. Dices, ahora entiendo por qué me ha pasado lo que me ha pasado. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué puedo hacer con esto? Hay una forma de quitarte la máscara. Es un camino muy propositivo, muy poderoso, muy noble y que verdaderamente puede transformar tu vida. Y finalmente, creo que es importante que comprendamos que todo esto lo tenemos que hacer a través de una práctica, que es la práctica del proceso interno, de la interiorización. Lo que nosotros le llamamos el círculo de hierro o el círculo interior, el uroboros, la serpiente que se está devorando a sí misma, ¿sí? Y es el trabajo interior o la práctica de la meditación. Entonces, en una última conferencia que se llama El reflejo del silencio, yo te voy a compartir la práctica meditativa, la práctica de la interiorización y cómo a través del silencio, de vivir el silencio interior, vamos a entrar en ese espacio elocuente, poderoso, que es el espacio del corazón del cual te hablaba yo. Y de esa manera vamos a vivir la trascendencia. Todos estos temas, queridos amigos, son puntas de lanza en diferentes corrientes de pensamiento. Y es la síntesis de diferentes escuelas de pensamiento, de filosofías, de corrientes científicas, todo esto amalgamado en una propuesta para que tú puedas vivir de una manera diferente. Te voy a hacer propuestas, te voy a hacer invitaciones, pero quiero que sepas que el interés que me gobierna en estar contigo en esta sesión es fundamentalmente ponerte algo que te sirva. Si tú eliges seguir en este camino con nosotros, para mí va a ser un honor, un privilegio y un compromiso contigo. Si tú dices, ok, tomo este curso, perfecto, y hasta aquí llego, ha sido un gusto conocerte y te mando todas mis bendiciones y toda mi gratitud. Cualquiera que sea el caso, la invitación está puesta. Una invitación a que te integres en una comunidad de almas afines, de seres humanos que estamos buscando cosas similares, que estamos buscando respuestas a preguntas que antes eran ancestrales, pero las dejábamos en el terreno de las charlas de sobremesa. Y era interesante platicar sobre el mundo y cómo desarmar el mundo y cómo volverlo a armar, y siempre nos sobraban piezas, ¿no? Es rico tomarlo todo esto con una taza de café y filosofar. Hoy ya no es cuestión de filosofía, hoy es cuestión de vida, hoy es cuestión de supervivencia. Hoy ya no es cuestión de supervivencia, hoy es cuestión de trascendencia. El mundo está cambiando y tú estás cambiando con él. Y es ahí donde está la gran oferta. Si tú decides cambiar o te quieres resistir a preservar tu status quo, tu zona de confort, cualquiera que sea tu decisión, te deseo que tu camino sea próspero, que tu camino sea noble y que podamos caminar juntos y que podamos trascender.